Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo Distintos Parecidos, nuevamente en la pantalla de Señal U, el canal de la Universidad Nacional de Cuyo, planteando un nuevo debate. Primero saludo a mis compañeros. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? ¿Casualmente todos de negro o será que no es casualidad? No es lo nos que sentimos, el luto. Sí. No nos pusimos de acuerdo, pero sí, estamos todos de negro. Un día triste para la democracia argentina. Quienes han estado prendidos a la televisión, en la mayoría de los canales se está viendo lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires. También en paralelo está en la Cámara de Diputados sesionando desde pasadas las 2 de la tarde y todavía no se han podido empezar a tratar los temas que tenían previsto para la jornada. Represión, ataques de los manifestantes, heridos, detenidos. Bueno, todo ese es el panorama de un día triste nuevamente para la Argentina, ¿sí? A horas nada más de que se cumpla un año, 19 y 20 de diciembre ya nos dicen algo en nuestra historia y claramente hay que ponerse a pensar de nuevo qué es lo que estamos haciendo. Vamos a hablar acerca de esto, vamos a ver de qué es la reforma previsional para entender por qué se ha llegado a lo que está pasando en el día de hoy. Desde lo político, desde lo económico, todo eso nos vamos a plantear hoy en Distintos Parecidos. Presentamos el clip y luego hablamos de esto en Distintos Parecidos con nuestros invitados. Y estamos orgullosos también de la reparación histórica, que ha permitido corregir el haber a más de 1 millón de jubilados. Pero sabemos que nuestro sistema previsional esconde serias inequidades y no es sustentable. Lo primero que hay que señalar es que es ilegal. O sea, todos los que se vayan a sentar a discutir esa reforma que mandó el gobierno, que pactó con Pichetto, el bloque del PJ, es ilegal. Tener una fórmula previsional que se ajusta por impuestos, en un contexto donde estamos reduciendo impuestos y en un contexto donde eso no protege, como se vio en el año, creo, 2014 y 2015, o 2015-2016, el poder adquisitivo de las jubilaciones. Dicen que defienden el 82% móvil para del salario mínimo vital y móvil para todos los jubilados. Yo les quiero decir, lo que escriben con la mano lo borran con el codo. Bueno, el gobierno definió políticamente que tiene toda la intención de llevar esto hasta el final. Hoy fue un traspié, el gobierno intentó adelantar la sesión y con eso desarticular la reacción de la gente. Bien, nos vamos a sumar a este debate que desde hace varias horas se viene viendo en todos los canales de televisión, tanto provinciales como nacionales, que están con un informativo a diario y a minuto a minuto. Vamos a presentar a nuestros invitados del día de hoy, vamos a estar con la economía y la política presente, ¿sí? Para debatir acerca de este tema. Está con nosotros Hugo Villanueva, politólogo, docente de la Universidad Nacional de Cuyo. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes, buenas tardes. Y a Alfonso Brandi, economista y titular de la Oficina de Presupuesto de Hacienda del Senado. Muchas gracias por estar aquí también. Muchas gracias por la invitación. Bueno, si no me equivoco, ya hay una comunicación telefónica, porque la idea es, bueno, si bien vamos a estar hablando de lo que ya está aconteciendo y lo que ha pasado desde las últimas horas, tanto en la Cámara de Diputados como también en las calles, hay que ir un poquito a ver de qué se trata esta reforma previsional, que la venimos hablando desde hace varios días, pero entender por qué se llega quizás a este punto tan neurálgico, ¿sí? Entender por qué se da en esta época del año, por qué políticamente era necesario o económicamente era necesario tratar este tipo de temas. Así que vamos a tener una comunicación para poder hablar de esto. Pero antes vamos a meternos en el sistema jubilatorio argentino actual para entender por qué lo estamos rediscutiendo, si se quiere. ¿Cuál es la situación actual del sistema previsional argentino? El sistema previsional argentino en este momento está en una situación de equilibrio. Lo que pasa es que se han alterado algunos factores, que es la reducción de impuestos. Acá básicamente, como sociedad, nosotros nos tenemos que plantear, y en este momento se está discutiendo, tanto en la calle como en el ámbito legislativo, se está discutiendo como sociedad qué nivel de ingresos tienen que tener el 70 o un poco más por ciento de nuestros ancianos mayores. Digamos, si creemos que un nivel de ingresos congelado hoy día a 7.246, que es la mínima, que es lo que cobran el 70%, un poco más de los jubilados, es el correcto. O si creemos que progresivamente hay que ir aumentando ese nivel. Un sistema previsional nunca se sostiene con el aporte de los trabajadores.
Cada vez menos eso es imposible, porque con poblaciones que se van envejeciendo, como la nuestra, es imposible pretender sostenerlo con el aporte de los trabajadores. Los sistemas previsionales se sostienen con el aporte también impositivo. Y lo que estamos discutiendo es cuánto vamos a aportar de nuestros ingresos para sostener, como impuesto, de nuestros ingresos que ponemos como impuestos, para sostener el ingreso de los adultos mayores. La fórmula que se está discutiendo, que probablemente salga aprobada, prácticamente a largo plazo lo que va a congelar, y congelar hacia la baja probablemente, es en el nivel actual. O sea que estamos prácticamente condenando a nuestros adultos mayores a tener un ingreso de 7.200 pesos. Esa fórmula es una fórmula mixta, aclaremos. Es una fórmula mixta que es el 70%, si no me equivoco, es el 70% por inflación y el 30% por el RIPTE, que son los salarios en blanco de la economía, donde por las últimas tendencias que tenemos, los salarios han venido detrás de la inflación. O sea que esta fórmula no ajusta hacia arriba, sino que, dado los últimos 3 años, estaría ajustando hacia abajo los salarios. Sin embargo, desde el gobierno dicen lo contrario. ¿Cómo se responde? Bueno, coincido con algunas de las apreciaciones que hace Hugo. En todos los países es un gran desafío cómo se va a financiar el sistema previsional. ¿Sí? Y es cierto que los gobiernos tienen que poner plata en ese sistema y ese es el debate que se debe dar en el Congreso. ¿Cuánta plata se le va a dar? Y la plata que se da se deja de dar en otros lugares. Ese es el debate sensato que tiene que dar la política, porque no es infinita la plata que hay. ¿Cómo funciona la fórmula actual? La fórmula actual no menciona la inflación. La que está vigente, no la que está propuesta, no menciona inflación. Es un 50% por cómo crecen los aportes por beneficiario y un 50% por cómo crece los salarios de la parte asalariada, redundante, ¿no? Los salarios en blanco, que es el RIPTE. Mitad y mitad, ¿sí? Y tiene un tope. Tiene un tope, no puede crecer lo que se le da más de un 3% del crecimiento de los aportes previsionales. Ese es el tope. Tiene ventajas y tiene desventajas. Como el nuevo sistema tiene ventajas y tiene desventajas, y es lo que ojalá se pueda debatir en forma democrática y ordenada y en paz. Entonces, no menciona la inflación, es decir, nada asegura que esta fórmula actual te deje mejor que la inflación. Hay economistas que hablan de que esta fórmula actual es procíclica, así que en los años recesivos obviamente hay caída. Pasó pero en el año 2014, que perdieron más de 8 puntos los jubilados, pasó en el año 2016, es decir, cuando la recaudación se mueve por debajo de la inflación, bueno, pierde el incremento con respecto a la inflación. Entonces pierden poder adquisitivo. La nueva fórmula sí menciona la inflación, dice, bueno, va a ser 70% inflación, 30% variación de salarios. Con lo cual, esta parte de ser procíclica disminuye. ¿Sí aporta previsibilidad quizás al sistema o no? Porque están hablando de que justamente no. Bueno, a ver, la fórmula pasa a ser un poco más simple y menos discrecional. Hoy la fórmula de aportes por beneficiario tiene un numerador y un denominador que no son de fácil lectura y entonces no es transparente cómo se otorgan los aumentos. En cambio, inflación y RIPTE, una vez que se han recuperado estadísticas de inflación, la fórmula actual es de 2008, no se podía poner la inflación en la fórmula porque era condenar a los jubilados a estar por detrás de la inflación, porque la inflación que se publicaba no era la real. Entonces, Alfonso, perdón que te corte, sí, tenemos ahora sí una llamada telefónica, quizás con uno de los protagonistas, ¿sí? El quien pueda estar hablando en nombre de protagonistas. Está con nosotros en comunicación telefónica Edgardo Civit, presidente de la Federación de Jubilados. Edgardo, buenas tardes. Fernando Oviedo te saluda.
¿Qué tal, Fernanda? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a vos y todos los televidentes. Muchísimas gracias. Bueno, no es quizás una muy buena tarde en términos de lo que está sucediendo, pero sí queremos tratar el tema y entender un poco desde la Federación de Jubilados cuál es la postura y qué se está planteando en función de este proyecto y por qué están en contra, ¿no? Básicamente. Bueno, estamos en contra esencialmente porque la reforma creemos que afecta derechos adquiridos, que se viola el artículo 14 bis y 16 de la Constitución y también la ley que es la que rige actualmente, porque no ha sido, hasta que no salga una nueva, no ha sido modificada, claro. La ley 26714, que es la ley de movilidad, que fue sancionada el 1 de octubre del 2008. Como dato anecdótico, no como chicana política, sino como dato anecdótico, esa ley fue apoyada y enviada al Poder Ejecutivo por quien hoy está a favor de esto de perjudicar a los jubilados, el ingeniero Julio Cobos. Fíjese lo siguiente, la ley dice que anualmente se realizarán dos ajustes, uno comprendiendo el periodo desde enero a junio y otro de julio a diciembre. Estos ajustes se van a realizar sobre la base de un índice combinado y claramente se dice que es el que resulte mejor o más elevado para promover, digamos, un poco la recuperación del poder adquisitivo del salario. Pero a pesar de esta ley de movilidad social, los salarios de los jubilados han quedado muy atrasados respecto de los de quienes están en actividad. Prueba de ello es que el 72% de los jubilados perciben una remuneración inferior a los 10.000 pesos cuando la canasta básica es de 17.500, o sea que, digamos, el promedio daría que estamos en el 50% de cubrir la canasta básica. Esto es muy grave. Si a eso le sumamos que se pretende no aplicar el índice de ajuste de julio a diciembre y reemplazarlo por un índice que no sé a quién se le ha ocurrido, que fue primero el 5 y ahora ha subido al 5,5, sí. Pero de todas maneras, sobre lo actualmente existente nos están sacando 9,5 puntos. Por ejemplo, un jubilado que hoy gana 10.000 pesos, en marzo debería cobrar 11.500 pesos. Bueno, no va a ser así, va a cobrar 10.500, o sea que va a perder casi 1.000 pesos. ¿Para quiénes es el bono? Ustedes se preguntarán, bueno, pero está el bono. Pero el bono se aplica una sola vez y para solo aquellos que ganan menos de 10.000 pesos. Y oh sorpresa, si una persona gana 9.900 pesos y otra gana 10.100, al que gana 10.100 no se le aplica el bono y al que gana 9.900 sí, lo que significa que en marzo el que gana menos va a cobrar más que el que tiene hoy 200 pesos de diferencia. Claro, está muy claro. Bueno, realmente tiene una serie de... el proyecto de ley tiene una serie de inexactitudes, de cosas que no se ajustan a derecho, ha sido cuestionada por todos los constitucionalistas como Daniel Sapsay, por los abogados y los tratadistas de derecho previsional. Es decir, nuestra posición no surge alegremente de algo que se nos ha ocurrido, sino que tiene fundamentos técnicos, jurídicos y sobre todo algo que decía Aristóteles, ¿no? Que no hay justicia
ni derecho sin moral. Nosotros consideramos que esto de empezar un ajuste por los que menos ganan es absolutamente inmoral. Edgardo, ¿cómo estás? Marcelo Sastre te saluda. Edgardo, ¿me escuchás? Edgardo, ¿está en comunicación? Bien, ¿cómo le va? Marcelo Sastre lo saluda. Le quería preguntar, bueno, si bien el foco obviamente de esta reforma está justamente en el cambio de la fórmula con la cual se empieza a especular acerca de la movilidad del salario. Recién lo mencionaba usted de que actualmente el salario mínimo está en promedio en 7.500 pesos, cuando debería de estar por encima de los 15.000. Me pregunto si esta reforma viene en algún modo a perpetuar esta condición de estado de pobreza, ¿no?, para estas personas que reciben un sueldo tan bajo. Lo que pasa es que, a ver, si nosotros viviéramos en un país previsible, yo le puedo decir que sería una ley tolerable, sacándole el aspecto que es absolutamente inconstitucional porque afecta derechos adquiridos, como les decía recién, de julio a diciembre. Es decir, para ser muy claro y que entienda la gente, nos están robando aproximadamente el 60% del índice que nos corresponde, porque ya diciembre se ha terminado y la ley va a empezar a regir cuando ya prácticamente el índice ha concluido. Respecto del futuro, y es una apuesta a ver a algo que no sabemos qué va a suceder. No tiene la previsibilidad que tiene el índice actualmente vigente, que dice, se aplica o el coeficiente salarial más inflación o el RIPTE, o, es decir, da 2 o 3 alternativas y de esas la mejor. Edgardo, quería preguntarte, ¿no?, conociendo lo que está sucediendo en este momento en la ciudad de Buenos Aires, lo que hemos visto a través de las pantallas, quizás entender que hay un uso político acerca, o sea, justamente de los jubilados, de los más necesitados, en función de una crisis política que se puede ver y percibir desde hace años hasta la fecha. ¿Crees que esto ha sido utilizado de una mala manera tanto del oficialismo como de la oposición para llegar a este momento? ¿Y cuál sería tu pedido a la clase política de cara al tratamiento de esta reforma? A ver, si nosotros analizamos constitucionalmente, nos sorprende de que los gobernadores, con excepción del de San Luis, hayan comprometido el apoyo de los legisladores que no los representan a los gobernadores. La Constitución dice que los legisladores son representantes del pueblo, no del gobernador. Es decir, el gobernador es el jefe de Estado de la provincia de Mendoza. No sé con qué facultades constitucionales le da órdenes a los legisladores, y estos, ¿por qué las reciben? Lo que hemos vivido hoy, como lo que vimos la semana pasada, es francamente lamentable, es una barbarie, es vergonzoso. Eso que hemos visto todos por televisión se difunde por el mundo, y obviamente que hará repensar a varios que pensaban invertir en la Argentina. Pero nosotros no podemos convalidar una ley, ser el primer factor de ajuste que utilice el gobierno, cuando en ese mismo paquete van desgravaciones para grandes empresarios, algunas grandes compañías extranjeras, van desgravaciones para la transferencia de autos de alta gama, de yates, de barcos. Bueno, realmente creo que se debió empezar dando el ejemplo desde los que más ganan y no desde los que menos ganan. Bien. Por ejemplo, el ministro de la Corte, Zaffaroni, está con una jubilación de 372.000 pesos. No es lo mismo que aquel jubilado que gana la mínima de 7.200 y que solamente le van a ajustar 400 o 500 pesos. Entonces, a ver, las razones, yo diría jurídicas, económicas, sociales y hasta humanitarias,
de nuestro rechazo a esta ley están sobradamente justificadas y lamentamos la postura de los gobernadores y sobre todo rechazamos la de los legisladores que parecen una vez más meros amanuenses de quien los está dirigiendo. Edgardo, te agradecemos muchísimo la comunicación, por supuesto que podríamos seguir hablando mucho más, pero bueno, tenemos que seguir tratando el tema, vamos a seguir en comunicación, obviamente, para ver cómo se sigue tratando esta temática. Lo único que quisiera agregar es que la convocatoria que habíamos realizado para el día miércoles, a las 10 frente a la legislatura, la hemos resuelto suspenderla como consecuencia de los hechos que bueno, que todos estamos viendo, están pasando en Buenos Aires y en otros puntos del país. Muchísimas gracias, Edgardo, nuevamente por la comunicación. A ustedes. Hasta luego. Bueno, yo personalmente estoy muy triste por lo que está pasando y me cuesta salirme, ¿no?, de lo que está pasando por fuera, ¿no? Si uno cambia de canal seguramente estará viendo lo que puede estar sucediendo afuera. Los invitamos a que se queden, nosotros vamos a seguir hablando de este tema para entender un poco, a veces cuesta entenderlo, pero para entender un poco qué es lo que está sucediendo en este momento. La Cámara de Diputados sigue en este momento sesionando, todavía no ha llegado al tratamiento oficial, sí, de los temas que tenía preparado para el día de hoy. Nos vamos a ir a un corte y enseguida continuamos con más Distintos Parecidos. Ustedes a través de las redes sociales pueden ser parte también. Estamos en Facebook y en Instagram como Distintos Parecidos y en Twitter como @dpsenalud. Enseguida continuamos debatiendo acerca de lo que está aconteciendo hoy en la Argentina. Continuamos en Distintos Parecidos. Estábamos viendo en pantalla que también continúa la sesión en Cámara de Diputados. En este momento está hablando la diputada Mirta Tundis del Frente Unidos por una Nueva Argentina, planteando una contrarreforma, podría decirse, sí, una modificación al proyecto que se está planteando. Hay que ver cuándo se llega al tratamiento oficial de este tema. Claramente va a ser una sesión muy larga. Nosotros no tenemos tanto tiempo, pero vamos a seguir hablando acerca de la reforma previsional. Chelo. Así es, bueno, y mucho se viene hablando y mucho se viene leyendo también de este tema. Ayer, por ejemplo, lo comentaba fuera de cámara con nuestros invitados. Del Caño, Nicolás Del Caño, había realizado para un medio justamente la aplicación de la fórmula que se quiere implementar con esta reforma y había mencionado que de aplicarse esta fórmula en el año 2009, por ejemplo, hoy por hoy la jubilación mínima, que actualmente es de 7.246 pesos, quedaría, con esta modificación que se quiere implementar, en 5.700 pesos. Bueno, recién Hugo me rectificaba que es así, que este es el número que da. Es así. Efectivamente, ese es el número que es así, que de aplicarse esta fórmula desde el 2008 hasta ahora, implicaría una pérdida de ese orden de más de 2.000 pesos en la jubilación mínima. Pero hay otro cálculo que hizo un medio que no se puede criticar como de oposición, como es Clarín, que haciendo el cálculo sobre una jubilación de 10.000 pesos, la pérdida del año que viene implica aproximadamente a lo largo de todo el año, para una jubilación de 10.000 pesos, de 6.900 pesos. O sea que es casi el 70% de un sueldo. Dos cosas igual. Primero, ¿por qué no se puede criticar? No, yo digo que Clarín no es un medio, digamos, no es un medio oficial de oposición, es un medio... No, pero en segundo lugar, también igual es menor a la actual. Es menor al actual, o sea que implica para la pérdida, durante el año que viene, para una jubilación de 10.000 pesos, implica una pérdida de 6.900 pesos, lo cual se quiere compensar con un bono por única vez de 750 pesos. Claro. O sea que no es nada. La verdad que hay muchos números dando vuelta, hipotéticos, de uno dijo, el otro dijo, y tratemos de... llevarlo a tierra. Llevarlo justamente a tierra a eso es lo que, con realidades, porque realmente veo que se hablan de números al aire con cosas como decir, un 70% de pérdida, que es un espanto y que no tiene ningún sustento real, desde mi punto de vista. Perdón, Hugo, si disiento. A ver, todos los sistemas tienen sus luces y sombras. Lo que planteaba Edgardo, de que hay un trimestre que se corre en el empalme y eso le genera
una pérdida a los jubilados es cierto. Eso es cierto, y por eso el gobierno dijo, bueno, yo a los que afecte con el empalme, que es un derecho que tienen adquiridos por la presente ley, los voy a compensar con un bono, cuyo detalle nosotros no tenemos porque no ha salido el proyecto del bono. ¿Sí? Entonces, eso es lo que ha estado sucediendo hasta ahora. Es decir, siempre te va a terminar reconociendo la inflación, solamente que como en vez de ser semestral, va a ser trimestral, se corre un trimestre. Entonces, siempre estás un trimestre atrás. Y eso es el planteo que hace Edgardo. Los economistas que más se dedican a esto dicen que está entre 5 y 7 puntos esta pérdida, y lo que se busca está muy lejos de ser un 70%. ¿Sí? Y otro punto que habló Edgardo, que yo me lo anoté, es decir, ¿qué tan lejos está la jubilación mínima del salario mínimo vital y móvil? Bueno, hoy la jubilación mínima es de 7.200 y algo de pesos, la mínima del salario mínimo vital y móvil es de 10.000, con lo cual está en el 72%. Hoy. La ley, el proyecto de ley nuevo dice, siempre va a ser el 82%, o sea, de un saque aumenta el mínimo vital y móvil. ¿Me permitís una observación? Dame un segundito, sí, por favor. Si vemos el histórico de la relación entre la jubilación mínima y el salario mínimo vital y móvil, nunca en la historia estuvo en el 82%. Estuvo en el 75% durante los 90, después de la devaluación hubo un piso del 58%, o sea, mucho peor que hoy, menos del 60% del salario mínimo era la jubilación mínima, estamos hablando de diciembre del 2008. Todo ese bache se generó entre el 2002, con la explosión y la mega devaluación, y se recupera en el 2013. Recién esos niveles, el 75, 72, 77% que se alcanzó en el 2015 y 72% que es actual, bueno, se ha recuperado no hace tantos años. Y acá se asegura el 82% del salario mínimo vital y móvil, es decir, la mínima, que son la mayoría de los jubilados. Por supuesto que tanto el salario mínimo vital y móvil como la jubilación mínima es poca plata, pero sí, es una mejora relativa. A ver, yo quería hacer una observación porque este razonamiento contiene una falacia oculta. O sea, suponer que el salario mínimo vital y móvil va a seguir subiendo como ha venido subiendo últimamente. Esos porcentajes están tomados, son correctos, sobre un salario mínimo vital y móvil que ha ido subiendo desde el 2003, desde el 2002 hasta acá, ha ido subiendo por arriba de la inflación. Bastante más que por arriba de la inflación, el salario mínimo vital y móvil. ¿Qué es lo que sucede? En la última reunión del salario mínimo vital y móvil no hubo acuerdo. El Estado Nacional laudó, el actual gobierno laudó con la propuesta del sector empresario. Con lo cual, por primera vez, la variación del salario mínimo vital y móvil fue por debajo de la inflación. Nada nos asegura que el actual gobierno vaya a seguir sosteniendo, digamos, la posición de que el salario mínimo vital y móvil tiene que por lo menos acompañar a la inflación. Porque la única vez que se lo vio en acción... En ese caso tenés la otra parte de la fórmula, que dice se ajusta por inflación. Si aplicamos... Decís, ajusta por inflación, sí, pero si aplicamos, y siempre tenés un mínimo garantizado. Yo no soy economista, no quiero ponerme en la discusión de números, pero si aplicamos la fórmula del 2008 hasta ahora, la jubilación mínima estaría en el orden de los 5.700 pesos. O sea, que esta fórmula, digamos, ajustamente. Yo lo que quiero ir es a los aspectos políticos. En este momento, y centrarme más en lo que es la política económica. En este momento la Argentina está debatiendo, tanto en las calles como en el Parlamento, lo que dije recién, el futuro de sus ancianos. Básicamente, toda la actividad económica de un país se puede definir de qué forma nos organizamos para producir riqueza y cómo redistribuimos esa riqueza entre los que la producimos. Esa es la discusión, cómo distribuimos la riqueza. Nosotros hemos decidido como sociedad empezar una serie de quitas de impuestos a las actividades más redituables del país y
básicamente hacer un ahorro fiscal, que así estaba planteado, un ahorro fiscal de alrededor de 100.000 millones de pesos por año sobre el sector que menos tiene, que menos capacidad de defensa tiene. En la actualidad es un ahorro fiscal de 72.000 millones que se lo quiere compensar con un bono que el costo total es de 4.000 y tantos millones de pesos. O sea que básicamente es un ahorro fiscal del orden de los 70.000 millones sobre poco más de 100.000 millones. Las cuentas calzan casi exactas que lo que hemos renunciado en distintas retenciones y niveles impositivos. Y aparte hay otro aspecto, digamos. La Argentina tiene un nivel de presión impositiva, hay que reducir la presión impositiva, es real, tiene un nivel de presión impositiva elevado, similar a los países nórdicos, pero en la Argentina tenemos casi entre un 30 y un 40% de actividad en negro. El blanqueo significó exponer a quienes estuvieron en negro, quienes estuvieron evadiendo durante los últimos 30, 40 años. Robert Titland, el activista noruego que fue expulsado, que luego vino, su actividad estaba trabajada sobre los paraísos fiscales y trabaja en colaboración con el gobierno de Noruega. Por eso el gobierno de Noruega reaccionó, porque le permitió al gobierno de Noruega repatriar y enjuiciar por 85.000 millones de dólares. Acá Bien. Nosotros los hemos premiado con la evasión. Bien, yo quería agregar, justamente había hablado Alfonso el tema del 82% en la lucha histórica que se viene dando en los últimos años en Argentina, hace mucho tiempo, y justamente la palabra de la diputada de la coalición cívica, Elisa Carrió, que dijo la quita del 82% móvil es responsabilidad del Frente para la Victoria, teniendo en cuenta que fue Cristina quien vetó en su momento, y hay soluciones también a que hoy en día son los que se oponen a esto, y me gustaría, Hugo, conocer tu pensamiento al respecto. Para mí, en primer lugar, yo no defiendo a ningún gobierno, no participé ni en este ni en gobierno anterior. Para mí fue acertado desde el punto de vista económico, era insostenible el 82%, a menos que se elevara, tenía dos opciones, o elevar el nivel impositivo o verdaderamente empezar a cobrar los impuestos como se deben. No puede ser, te doy un ejemplo. Estamos hablando de 70.000 millones de ahorro fiscal. No puede ser que el gobierno anterior no hizo gestiones para cobrarle 7.000 millones de pesos a la familia Macri por el correo. Con eso estaríamos con el 10% del ahorro. Ese es un solo caso, digamos. No puede ser que en el actual gobierno, Angelici, que es operador judicial del gobierno, en vez de pagar alrededor de 18 millones de pesos por el impuesto al juego, ha sacado una cautelar que va a pagar 1,5 millones y en suspenso. Digamos, es un país, este es un tema serio que tenemos, que es un tema cultural que atraviesa todos los gobiernos, que normalmente no nos esforzamos en cobrarle a quienes más tienen, a quienes más riqueza generan, y terminamos castigando a los más pobres. Sí, desde ese punto, digo, apuntar un poco a esto de que la responsabilidad, o sea, hoy hay un gobierno, sí, pero también estos son temas que se vienen discutiendo desde hace mucho tiempo y que claramente no han encontrado la solución. Y por ahí indigna un poco escuchar a ciertos diputados que han estado, sí, en la gestión anterior, sí, quizás criticando, pero a la vez no haciéndose cargo de ciertas cosas. Ojo, esto a mí no me pone ni en un lado ni en el otro. Me parece que esto habla de un fracaso de la clase política, ¿no? De cómo nos seguimos tirando la pelota de un lado para el otro cuando estos son reparaciones que se deberían dar desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, me parece que ahí está también el debate en cuanto a lo político y a lo que estamos haciendo desde la política. Y un debate que viene bastante improductivo hasta ahora, ¿no? Y que ya lleva muchas horas es que venimos de tirarnos la pelota desde hace mucho tiempo, lo decías ¿no? vos, se tiran la pelota, nadie define nada. En definitiva, parece como que algunos utilizan esto más políticamente que preocupándose realmente de lo que es importante. Y que eso son habla también del mal uso, y ahí es donde también puedo ir y atacar hacia el otro lado y decir, bueno, ¿por qué plantear esta discusión en este momento, de esta manera? A ver, yo creo que la solución pasa, y más hoy día, el apuro evidente, se nota que hay un apuro evidente, y es que daría la sensación que el modelo económico en las actuales condiciones es insostenible. El modelo económico es insostenible, solo se sostiene con el financiamiento externo, nos hemos endeudado a niveles inéditos,
Y para esterilizar esos dólares que llegan del exterior, que no generen más inflación, la estrategia que hay es volcarlos a LEVAX. En este momento el LEVAX supera largamente la base monetaria, o sea, hay más deuda del Banco Central que todo el dinero existente en la economía. Y mañana vence un porcentaje importante, entre el 45 y el 50% de las LEVAX. Si dicen todos los mentideros políticos de la prensa especializada, de la prensa financiera especializada, que si esta ley no sale mañana, se puede producir una huida, una pérdida de confianza y por lo tanto habría, digamos, uno cuando ha vivido muchos años en este país ve blanco y jarra y ya piensa que es leche. Bien, en el próximo bloque te escuchamos a vos, Alfonso, al respecto. Nos vamos a ir a un nuevo corte y enseguida continuamos con más distintos parecidos. Quédense ahí para seguir hablando acerca de la reforma previsional. Continuamos en distintos parecidos, seguimos hablando de la reforma previsional y vamos a ir a Alfonso. Danos la respuesta de lo que nos decía Hugo recién en cuanto al sistema económico y plantear específicamente, quizás desde tu posición, el porqué de esta reforma previsional y hacia dónde apunta, ¿no? Bueno, cuando hacía sus apreciaciones, Hugo me decía, bueno, me pareció correcto cuidar la sustentabilidad del sistema, vetando el 82% móvil en algún momento. Bueno, hoy la fórmula tal cual está tampoco es sustentable. Bien. Tampoco es sustentable. Mirá. Tampoco el Estado puede... En el 2010, solamente para mantener las jubilaciones, al ANSES le faltaban un 9% de recursos. Es decir, tomaba todos los aportes y cuando se daba vuelta y tenía que pagar todas las jubilaciones, le faltaba un 9% de recursos. Bueno, ese 9% se transformó en un 32% de recursos que faltaban en 2015, en un 37% de recursos que faltaban en 2016, y así esta fórmula es creciente. Esta fórmula es creciente. Cuando uno juzga este tipo de sistemas, los tiene que ver en su dinámica de largo plazo, teniendo que ver la equidad intergeneracional. Es decir, todos los que hoy aportan, en algún momento nos vamos a querer jubilar. Para ese momento, el sistema ya no va a aguantar más. Hoy hay 1,3 asalariados por cada beneficiario. Un sistema de reparto para que las jubilaciones sean de un nivel que sea el que la sociedad requiere, está hablando de que necesita 3 personas aportando por cada beneficiario. Ahora bien, hablando de equilibrios macroeconómicos, es verdad que hay hoy vigente un esquema gradualista que trata de salir de un esquema anterior que fomentaba e incentivaba el consumo y desalentaba la inversión. Y así los últimos 4 años no se generó empleo, un año se crecía, un año no, un año sí, un año no. Ahora se trata de transicionar a un modelo donde aumente la inversión, porque es lo que te da sustentabilidad a largo plazo. Y manda una serie de reformas, entre los cuales está esta. Está la tributaria, la laboral, la previsional, el régimen de responsabilidad fiscal, el consenso. La plata que sale, que faltaba en el 2010, en el 2011, en el 2012, en el 2013, ¿de dónde salía? De las provincias. En 1992, todas las provincias firmaron un pacto fiscal cediéndole a la nación recursos que eran de ellos. Eso venció. No solo venció, sino que después las provincias hicieron juicio a la nación y la nación lo perdió y le tiene que devolver esa plata. Es decir, no hay ninguna duda de que los recursos que van a estar destinados a la seguridad social van a ir disminuyendo, excepto que creemos empleo.
¿Para qué? Para mejorar este 1,3. ¿Cómo mejoramos este 1,3? Generando las condiciones de empleo. Entonces hay una reforma laboral, una reforma previsional que intenta dar los primeros pasos hacia intentar fomentar el empleo en blanco. Como bien decía Hugo, hoy hay más de un 30% del empleo en negro. Entonces, así esos empleados en negro después van a ser beneficiarios de la seguridad social sin haber hecho su aporte correspondiente. Entonces, el sistema, yo creo que un planteo que es correcto, es decir, bueno, versus lo que hay hoy, 2018, los jubilados van a perder, sí, entre 5 y 7 puntos. Eso no hay ninguna duda y está reconocido. Ahora, esa es la foto 2018. La película dice que siempre te va a cubrir la inflación, que en años recesivos donde esta fórmula falla te pone un piso y además el sistema se hace sustentable para que yo me pueda jubilar, para que vos te puedas jubilar. Para que de algún modo igual se le está pidiendo al jubilado que tenga esperanza en el largo plazo, más allá de que tenga que resistir en el corto plazo. Y ahí entra también el miedo, ¿no? Porque bueno, el jubilado no tiene largo plazo. Es verdad. Bueno, es verdad. Siempre pensamos en el largo plazo, ¿cómo no se le ocurrió a alguien antes? Bueno, en algún momento hay que hacerlo. Hay una palabra que se repite que es ventaja, ventaja. Me gustaría saber qué ventaja tendría en el caso de que se produzca esta nueva fórmula, se cambie este sistema con la nueva fórmula. ¿Qué ventajas tendría el jubilado y el argentino en sí? Bueno, desde mi punto de vista, y después nos podrán dar su opinión, asegura cubrir la inflación, que la fórmula actual no lo asegura, ya que ni la nombra. Garantiza la movilidad de los haberes mínimos, otorga un derecho adicional a los trabajadores, puedes elegir y es opción del trabajador si quiere trabajar 5 años más. Y le da sustentabilidad en el tiempo. Estos sistemas, y es una cosa que pasa en el mundo, quiebran cuando no se prevé. Y en algún momento todos dijimos, bueno, ¿cómo no lo hicimos antes? Cuando estalló la convertida, uy, ¿cómo no salimos antes? Cuando se disparó la inflación, uy, ¿cómo no la arreglamos antes? Bueno, hoy es el antes del futuro. Bien, a mí lo que me quedaba en cuanto a esto de que, bueno, vos estás reconociendo una pérdida, un porcentaje de pérdida en jubilados, pero desde hace un tiempo a esta parte, desde el oficialismo, esa pérdida no se reconocía, o se tardó un tiempo en llegar a ese reconocimiento y hoy se habla de una falla en la comunicación. Me parece que desde ahí también hay que hacer una revisión en cuanto a lo que se está proponiendo, ¿no? Y es también un poco lo que se pide desde el resto de los diputados, y ya va más allá de los diputados, sino desde la misma sociedad, decir, bueno, no estamos para estar viendo en el camino si fallamos comunicacionalmente o no, sino ir a lo preciso, ¿no? Y decir... Lo que pasa es que si nos centramos únicamente en la discusión en esto, estamos discutiendo en una baldosa y nos perdemos de la discusión sobre todo el edificio. ¿Cuál es el edificio? El edificio es que Argentina, su esquema económico, no tiene mucha sustentabilidad. Argentina nunca pudo desarrollar una industrialización fuerte y todos los países con industrialización débil están atravesando problemas como este o similares a este. Pero la solución que se está aplicando, digamos, este modelo con características neoliberales, es distinto de los anteriores neoliberalismos, pero es una nueva versión del neoliberalismo, cuando se ha ido aplicando únicamente ha implicado entrar en un círculo vicioso que cada vez hay más ajustes, menos consumo, por lo tanto menos tributación y por lo tanto una nueva regla de más ajustes. Ha llevado, inclusive en países con niveles de desarrollo superior al nuestro, por ejemplo Grecia antes de la crisis, los ha llevado a niveles de pobreza que ahora están peor que nosotros, digamos. En Brasil la caída que se está advirtiendo en el Producto Bruto en los últimos 5 años, los últimos 4 años, es notable. Y en todos los países donde se ha ido aplicando esto, ha implicado una seria crisis, digamos. Este modelo que ajusta sobre los más débiles, el jubilado no tiene largo plazo. Un jubilado de 70 años, ¿qué expectativa de vida tiene? Promedio, 2 o 3 años más. Las modificaciones que se puedan llegar a hacer en el tratamiento ahora dentro del recinto de la Cámara de Diputados,
¿hacia dónde debería ir el oficialismo a poder adoptar estas modificaciones por parte de otros diputados de otras fuerzas? Teniendo en cuenta que muchos hablan de, bueno, el déficit en realidad debería cubrirse a partir de ir hacia otras arcas y no a la de los jubilados, debería tocarse otros puntos como es el de la edad de la jubilación. ¿Qué debería hacer el oficialismo en función de estos pedidos? ¿Está la flexibilidad para ese cambio o se quiere sacar como sea esta ley? Pregunto desde saliendo verdad, de la economía, ¿no? La verdad que es algo difícil de saber lo que está planteando el gobierno nacional en cuanto a su intención. Yo creo que tienen que funcionar las instituciones. Las instituciones dicen, hay un proyecto de ley que tiene media sanción. Esa media sanción están intentando tratarla en diputados. Bueno, hay que dejar que la democracia use sus instituciones para resolver esas tensiones. Si se tiene que aprobar, se tiene que aprobar en el seno de las instituciones, y si no se tiene que aprobar, no se tiene que aprobar con el debate y en el seno de las instituciones. Sí. Yo no creo que hay otro. Igual no deja de ser una falta de respeto que algunos, por ejemplo, algunos legisladores no asistan al recinto para no dar quórum, o sí para... Eso me parece que también juega con... Pero está dentro del juego político, me parece que eso está dentro del juego. Sí, bueno, cosas, lo impresentables son otro tipo de cosas, me parece el momento de sentarse a discutir. Totalmente, no, y también dentro de lo que mencionabas, del respeto a las instituciones y demás, también hay otro tema que no hemos hablado en el transcurso del programa, y es por qué estamos hablando, no es la primera vez, lo hablamos también cuando fue el tema de la reforma laboral, por qué estamos hablando de temas que no se hablaron en campaña. ¿Esto se tenía estimado? ¿Se preveía o no? O sea, no se veía venir, quizás. Por eso otra vez esto es, ¿por qué la urgencia en este momento? Más allá de los aspectos económicos, acá hay un tema de legitimidad. El gobierno tiene una legitimidad de origen, fue avalado en las urnas, es la primer minoría, tiene el 42% de los votos y aproximadamente ese número de legisladores, o sea que tiene legitimidad. Pero hay una legitimidad de ejercicio, porque en esa legitimidad de origen, en ningún momento, siempre, y era eje de la campaña, que no iban a hacer ninguna reforma laboral ni una reforma previsional. Yo recuerdo a Marcos Peña diciéndolo claramente que no iba a haber ninguna reforma previsional. Terminaron las elecciones, no han pasado 2 meses de las elecciones, e instalan todo el paquete. Y encima no es una reforma previsional. Una reforma previsional tendríamos que estar viendo promedios de vida, las tablas actuariales, tendríamos que estar viendo un montón de cosas, hacer una reforma previsional seria. Esto es un ajuste en este momento de aproximadamente, estimado de acuerdo a los cálculos oficialistas, de 70.000 millones, un ahorro que se hace fiscal. Un ahorro fiscal que evidentemente, no es como decía algún diputado que van a perder plata pero no poder adquisitivo, que van a perder 70.000 millones de pesos de poder adquisitivo los jubilados. Recién mencionabas a Marcos Peña, recordamos que es el jefe de gabinete de la Nación, y quería traer al piso una frase que mencionó ayer. Por un lado dijo que de llegar a aplicarse esta reforma es beneficiosa para los jubilados porque les mejora los saberes y les garantiza un futuro claro. Y los violentos pedía que se quedaran en su casa. Pero en esa misma entrevista que brindó, mencionó una frase que pasó casi desapercibida. Dice que Argentina es el 4.º país en el mundo que por PBI más invierte en los jubilados y al mismo tiempo es de los primeros en el ranking que tiene la población más joven. O sea, medio como que entre líneas viene diciendo, ¿no?, que hay una inversión por ahí más grande de la población a la cual va destinada. Y justamente en este mismo diario mencionaban distintos especialistas, economistas y demás, que de realizarse esta reforma, en marzo la suba, por ejemplo, sería del 14 o 16%, en lugar del 24% del que se aumentaría con la fórmula actual. Digo, como mencionaba recién también Fernanda, seguramente tenemos que ver la forma de dónde poder llegar a disminuir el déficit, pero tenían que ser justamente los jubilados. Por ahí había algún sector menos sensible, ¿no?, donde se puede llegar a ajustar. Bueno, digamos, uno siempre quiere un chancho gordo que pese poco. Eso no se puede, no existe.
más del 70% del gasto es gasto social. Los niveles de tributación, de carga fiscal, como bien lo decía vos, es el país que más carga tributaria tiene en el mundo, la Argentina. Cuando decimos, bueno, ¿por qué nos vamos a comprar un jean a Chile y no acá? Bueno, ese es parte del problema, eso es parte del problema. Entonces, todo el sistema se tiene que rediscutir y yo creo que todas las partes van a tener que racionalizarse. El esquema elegido por este gobierno es un esquema gradualista. Un esquema gradualista. Eso quiere decir que tanto por derecha como por izquierda les va a parecer poco y mal. Porque se dice que es neoliberal este gobierno y los neoliberales dicen que este gobierno es de izquierda. Entonces, si uno sigue a un Spert, a un Giacomini, a un Milei, le pegan con todo al gobierno. Ahora, si se ponen toda la otra gama ideológica, también le pega al gobierno. Eso quiere decir que eligieron un camino gradualista. ¿Cuál era la opción al camino gradualista? Es decir, ¿cómo disminuir un déficit fiscal sin tocar gastos y sin subir impuestos? Hay una solución, es cobrando los impuestos a todo el mundo. Entonces, nosotros tenemos más de 90 impuestos. Es una maraña impositiva llena de exenciones, recovecos, y hay una primera reforma tributaria que está planteada también en el Congreso y que va en ese sentido. Pero la alternativa al gradualismo por atraso del tipo de cambio, niveles de déficit fiscal, por todos los problemas que habían, eran una crisis del tipo del 2001, que es lo que se evitó. Bien. Entonces, eso se evitó y el esquema del legislativo es el gradualismo y por eso queda al medio de los dos lados. Muchas gracias, Alfonso. Bueno, la imagen que no se pudo cambiar es la de las calles, ¿sí? Que recuerda mucho a la del 2001 y eso es lo que hoy, por lo menos acá, nos hace sentir una cuestión de tristeza muy fuerte, más allá de lo que estamos discutiendo, que son números y que también hablan, ¿no?, de lo que está pasando en las calles. Desde mi lugar personal, el llamado a la moral y a la ética de quienes estuvieron y de quienes están ocupando el lugar de poder, obviamente en representación de quienes nosotros, el pueblo, los hemos votado. Que las cosas se traten con la seriedad que se tienen que hacer, no a través de la fuerza, de ningún tipo, tanto desde los manejos extraños como la violencia específicamente de la física. Un llamado a que las cosas no se resuelven así, tanto para unos como para otros, que nadie más llame a la violencia, ni que las cosas se resuelvan desde la violencia. Esto lo digo porque también las fuerzas de seguridad han actuado a partir de un pedido. Y bueno, nada, obviamente que cerrar este programa, que la discusión no se agota acá y ver cómo continúa esta discusión, obviamente, en la Cámara de Diputados y ojalá que llegada la noche no siga el estado de sitio como sigue, por ejemplo, en este momento en la ciudad de Buenos Aires. Nos despedimos. Alfonso, muchas gracias por haber estado aquí. Por la invitación. Hugo, muchísimas gracias a ustedes. Nos reencontramos mañana a las 19 horas con un nuevo Distintos Parecido aquí en Señalú. Chau, chau.